a un nuevo video de este su canal Ingeniería Mecánica Aplicada. Continuamos con la materia de dinámica, pero en esta ocasión quiero hacer un video introductorio al análisis de las componentes radiales transversales. Estamos analizando el movimiento de una partícula a través de estas componentes radial transversal. Anteriormente analizamos el movimiento de un cuerpo, de una partícula, a través de las coordenadas rectangulares y posteriormente a través de las coordenadas normales. Empecemos analizando el tipo de ejercicios que vamos a tener presentes, ¿sí?, en componentes radiales transversales. Generalmente ustedes van a tener un cuerpo, una partícula, ¿sí?, que va por una trayectoria, ¿sí? Puede ser una trayectoria de muchas formas distintas, ¿sí? Esa es solo alguna aplicación que yo he dibujado acá, más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que este es un avión que describe esta trayectoria, ¿sí? Pero lo interesante es que a través de las componentes normales, radiales transversales, perdón, ustedes lo que van a poder hacer, o lo que es lo importante acá, es que siempre van a partir de un observador. Cuando ustedes analizan las componentes radiales transversales, siempre va a existir un observador, que este observador puede estar dentro de la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, puede estar dentro de este círculo, puede estar en el centro del círculo, puede estar aquí sobre el arco del círculo, o puede estar fuera del círculo, ¿sí? Pero no necesariamente círculos. Esto pueden tener muchas trayectorias posibles, ¿sí? Eso solo, como digo, es una particularidad de este tipo de análisis radiales transversales. Entonces, siempre ustedes lo que van a hacer es que al observador lo van a unir con la partícula que ustedes van a estudiar. Eso es siempre, ¿sí? Unan al observador con la partícula. En muchas ocasiones, por ejemplo, está un avión que describe esta trayectoria, ¿sí? Y por acá abajo está un radar. Y les dicen que aquí arriba va un avión, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones les dan, ¿sí?, la ecuación, ¿sí?, del radio, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer es unan al observador con la partícula, ¿sí? Y ese va a ser su eje radial, ¿sí? Entonces, ustedes aquí siempre van a necesitar ejes, ¿sí? Por ejemplo, en las rectangulares tenemos el eje X y el eje Y. En las componentes normales tangenciales tenemos el eje normal y el eje tangencial. Entonces aquí nos vamos a apoyar en el eje radial y en el eje transversal. El eje radial es fácil de verlo. Ustedes lo que hacen es unir el observador con la partícula de interés. Pero el eje transversal es un eje que es justo en el punto de interés sobre la partícula. Ustedes ahí trazan perpendicular al eje radial. Entonces quedaría algo así, fíjense. Tiene que ser perpendicular, ¿sí?, al eje radial. Le vamos a colocar entonces línea transversal y línea radial. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en este que teníamos inicialmente, fíjense, tenemos si este es mi observador, si aquí está el observador mira a una partícula que describe esta trayectoria, ¿sí? Entonces yo uno desde el observador hasta la partícula, y esta sería mi línea radial. Entonces me hace falta colocar mi línea transversal, que como dije es perpendicular, ¿sí? Entonces vamos a ver si sale, ¿sí?, de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces allí sería mi línea transversal, ¿sí? Ahí está. Entonces, miren, las componentes radiales transversales a un inicio a ustedes les puede parecer bastante complicado, sí es cierto, pero se van a dar cuenta que es una forma de abordar los ejercicios muy fácil, en serio. Entonces yo les recomiendo que aprendamos a utilizarlas de la mejor manera. Entonces, ¿por qué quise hacer un video introductorio? Sí, para las componentes radiales transversales y no para las componentes normales tangenciales. Porque lo amerita. Por ejemplo, miren, la velocidad radial la vamos a encontrar, o se va a definir como la derivada del radio de R respecto del tiempo, ¿sí? La derivada de R respecto del tiempo. La velocidad transversal, algo curioso, en las componentes normales tangenciales, ustedes se van a recordar de que pasaba
de que la velocidad iba sobre la línea tangente. Entonces no tenía proyecciones, ¿sí? Pero en este caso, como lo estamos abordando desde la componente real transversal, sí va a haber velocidad radial y velocidad transversal. Entonces, se puede encontrar. ¿Cómo encontramos la velocidad transversal? Como R por teta punto, que teta punto es la derivada de teta respecto del tiempo. Ahora, teta punto es la misma velocidad angular. Si a ustedes en el ejercicio les dan velocidad angular, pues ahí está, ¿sí? Y si ustedes tienen el radio, pues ya pueden encontrar la velocidad transversal. Ahora, siempre esto ustedes lo hacen para un instante dado, así como lo hacíamos para las componentes normales tangenciales. Ustedes van a analizar la velocidad y la aceleración en un instante dado, ¿sí? Porque no va a ser la misma velocidad en este punto que acá. Ahora, continuemos. Hay algunas anotaciones que yo he hecho por acá. Fíjense. La velocidad radial va a ser positiva si R crece. Ahora, entonces, expliquémonos por qué pasa esto. ¿Qué es realmente R punto o la velocidad radial? La velocidad radial lo que mide es el cambio del radio en el tiempo. Es una tasa de cambio, es una ración de cambio. Así como hacíamos el análisis de razones de cambio en el movimiento dependiente, así mismo pasa acá. Entonces, por ejemplo, si antes teníamos un R que era bastante grande, era así, y después teníamos un R que es más chico, entonces esto es negativo, es claro. Entonces, más o menos como para que lo razonen. Entonces, la velocidad radial es negativa si R decrece, pero si R crece es positivo. Gráficamente, ustedes lo van a ver de la siguiente forma. Por ejemplo, si R va hacia acá, por ejemplo, ustedes se van dando cuenta que que sería R, ¿sí? El radio, este R se va a hacer más grande si la partícula viene avanzando para acá. Pero si la partícula viene avanzando hacia acá, fíjense, serían así, así, así. El R se va reduciendo, entonces ese R le va a dar negativo, ¿sí? Entonces, porque es una razón de cambio. Ahora, la velocidad transversal dice que es R por teta punto, y aquí hay una notación. Si teta crece, teta punto es positivo, entonces es antihorario. Fíjense, a ustedes les van a decir, ¿sí?, de que esta partícula lleva su trayectoria y les va a decir de que va girando, de que el observador va girando, ¿sí?, para observar el movimiento de la partícula. En sentido antihorario, ¿sí? Y le dan este sentido de giro. Para aquí va teta. Entonces, como teta punto es la derivada de teta respecto del tiempo, entonces como es antihorario es positivo. Recordar que es una convención, ¿sí?, general, que el ángulo teta es positivo en sentido antihorario y es negativo en sentido horario. Entonces teta punto, como si nos vamos acá, si teta punto es negativa, entonces la velocidad transversal es negativa. Pero si teta punto es positiva, la velocidad transversal es positiva. Ya después con los ejercicios vamos a entender mejor esto. Ahora, ¿cómo vamos a definir la aceleración radial? Está acá, que la aceleración radial va a ser R2 puntos menos R, el radio, por teta punto, o sea, la velocidad angular al cuadrado. Ahí está. Ahora, ¿quién es R2 puntos? Está aquí abajo. Miren, R2 puntos es la segunda derivada de R respecto del tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la aceleración transversal? La aceleración transversal es R por teta 2 puntos, eso es aceleración angular, más 2 por R punto, que es la velocidad radial, por teta punto, que es la velocidad angular. Ahora, veamos con las unidades. Las únicas que van a tener unidades de radianes por segundos es teta punto va a ser radianes por segundo y teta 2 puntos va a ser radianes por segundos cuadrados. Ahora veamos. También hay también existen algunas anotaciones que yo he puesto por acá. Por ejemplo, he puesto que la aceleración radial va a ser negativa
hacia el observador. Entonces, cuando ustedes encuentren la aceleración radial, si les da negativo, es porque esta aceleración radial va en sentido hacia el observador, ¿sí? Ahora, ¿qué más? He puesto que la aceleración transversal es positiva antihorario, ¿sí? Eso está bastante fácil de entender, ¿sí? Veamos, ¿qué más? Está el ángulo phi. Fíjense, este ángulo phi es bastante útil, sobre todo la aplicación que yo le he encontrado es que muchas veces a uno le ponen encontrar la velocidad, encontrar la aceleración, las componentes, ¿sí? Radiales transversales, pero dejarlo todo con direcciones. Y muchas veces por geometría es bastante difícil encontrar los ángulos, ¿sí? Es bastante difícil. Entonces, a mí me gusta recurrir a la definición del ángulo phi, porque el ángulo phi dice que se mide desde la línea radial extendida hacia la tangente en sentido antihorario. Es decir, lo voy a hacer por acá. Si la línea tangente a la trayectoria en este punto es, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Ahí está. El ángulo phi está garantizado que se mide desde la línea radial extendida, o sea, esta línea radial de acá, hacia la línea tangente, y esta es mi línea tangente en ese punto, ¿sí? La línea tangente, en sentido antihorario, o sea que de acá para acá está el ángulo phi, ¿sí? Es bastante útil esa definición, porque muchas veces por geometría es difícil encontrar ángulos, pero venís y encontrás ese ángulo phi y te soluciona la vida. Entonces hay que tenerlo presente, pero ese ángulo se encuentra de esta forma. La tangente del ángulo phi va a ser igual a r, el radio en ese punto, sobre la derivada de r respecto de θ. Ya con los ejercicios vamos a entender de una mejor manera todo eso. Ahora, también hay algunas herramientas cuando hablamos de componentes radiales transversales, hay que tenerlo presente. Por ejemplo, la ley de senos. Sí, hay que retenerla muy presente, y la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no te van a dar la forma en la cual varía r, ¿sí? Entonces, si no te dan la ecuación de r, hay que deducirla. Y esto se hace a través de la ley de cosenos, la mayoría de veces, o a través de la ley de senos, ¿sí? Ley de senos más que todo para encontrar ángulos. Nos va a ser bastante útil. Entonces, esto es una pequeña introducción, ¿sí? No es tan larga porque, como yo les digo, les recomiendo que vayan a los libros, vayan a Hibner, vayan a Bill Johnston, si ustedes entienden a Bill Johnston, y lean estas deducciones, ¿sí? Hagan estas deducciones, vean de dónde vienen, de dónde es que parten. Pero al final esto es todo lo que tenemos que tener en mente para resolver problemas a través de las componentes radiales transversales. Estas son las fórmulas principales, ¿sí? Estas son algunas anotaciones que hay que tenerlas muy presentes, y unas herramientas, dos herramientas que hay que tenerlas también presentes, porque las vamos a utilizar. Por eso yo le he puesto herramientas, ¿sí? Entonces esto es todo. Pues muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo.